Buenos días, ¿cómo andan? Soy de caminar mucho, así que espero que me sigan, porque soy como de no quedarme muy quieto. Mi nombre es Ignacio Pedreira, yo soy director general de la Dirección General de Identidad, Compromiso Barrial y Voluntariado de la Secretaría de Cultura, Ciudadana y Función Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros dependemos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Me acompaña Mauricio Márquez Goa. Presentate, Mauri, vos que sos la estrella del Fo4Gis. ¿Sí? Vení. Y vení conmigo acá. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Mauricio Márquez, soy de Venezuela. He trabajado acá con Nacho Pedreira en la Dirección General de Compromiso Barrial. Hace un año me propuso la idea de hacer seguimiento a las políticas que lleva Compromiso Barrial, y en ese instante le propuse hacerlo a través del software QGIS, hacer primero el levantamiento de todas las políticas que se llevaban, y luego para el tema del mapeo, como en muchos casos eran mapas en series, desarrollé a través de la tabla de QGIS una metodología para hacerle seguimiento a cada una de esas políticas que iban llevando en Compromiso Barrial. La idea acá entonces es mostrarles esas políticas, cómo se están haciendo seguimiento y algunos ejemplos de las tiras, de los mapas en series que generó el sistema. Bueno. Perfecto. Gracias. Para arrancar un poco con la charla, les voy a contar un poco qué es la Secretaría, qué es lo que hacemos y qué políticas nosotros implementamos y cómo es el rol de todo esto, de toda esta herramienta que Mauricio les explicaba recién. La voy a sacar un poco de contexto, creo que me parece que soy un bicho raro en este lugar, porque voy a plantear una charla desde otro punto de vista. Mi charla no va a ser desde un punto de vista técnico, de cómo vamos a levantar los datos, de cómo se ha generado la herramienta, sino desde mi visión de cómo se implementa esa herramienta y cómo ayuda para la implementación de políticas públicas. Sí, después vamos a tener bueno, está Mauricio, para sacar cualquier tipo de duda desde lo técnico, que después vamos a tener un espacio de preguntas en los cuales ahí sí podemos explayarnos en cualquier tipo de duda que tengan ustedes desde lo que es la herramienta y cómo se ha generado. Para hacer una breve introducción, les voy a mostrar un poco, o les voy a explicar qué significa la Secretaría y qué hacemos desde la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública. Nuestra misión como Secretaría es un área bastante novedosa para lo que es los organismos estatales, no solamente de Argentina, sino a nivel regional, porque trabajamos en transformación cultural. Nosotros implementamos programas de transformación cultural, tanto dentro de la organización de gobierno de la ciudad como hacia vecino, ¿sí? La Secretaría de Cultura Ciudadana, en esta misión que nosotros hemos expresado en este lugar, dice que es la implementación de políticas públicas que contribuyan a tener una organización alineada. Eso habla de una transformación intraorganizacional, y otra hacia afuera y hacia vecino, que es lo que contaba recién, a la buena convivencia entre vecinos a fin de lograr una Buenos Aires sea un lugar mejor para vivir. Y acá es donde yo quiero hacer hincapié, y es donde va a empezar la charla, de cuáles son las políticas que nosotros implementamos para mejorar la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a explicar cómo linkea esta herramienta de análisis territorial para que esas políticas sean mucho más asertivas y mucho mejor aplicables en el territorio. La Dirección General de Identidad, Compromiso Barrial y Voluntariado, que es la que la que me toca a mí conducir, es la que tiene ya 8 años de trabajo de relacionamiento en territorio y estudio del territorio, ¿sí? ¿Dónde radica la complejidad de todo este trabajo? Nosotros en la Secretaría, independientemente de mi dirección, desarrollamos un montón de políticas de cambio cultural, que muchas veces las partimos desde un estudio sociológico de cuáles son las conductas del ciudadano, cuáles son las conductas del vecino, en relación con una actividad concreta, que puede ser la correcta separación de los residuos, la correcta disposición, la seguridad, la salud, cómo se vinculan los estamentos
del gobierno de la ciudad con el vecino, cuál es su estrategia de abordaje territorial, cuáles son los actores que juegan en esta relación, cuáles son los actores que nosotros podemos utilizar como intermediarios para poder generar una multiplicación de nuestro mensaje de cambio cultural. Y como les decía, hace 6 años que nosotros venimos generando un trabajo de campo en este relacionamiento y en esta aplicación de políticas territoriales, entendiendo cuáles son las particularidades de cada lugar, ¿sí? Como les decía, en este estudio de la secretaría que nosotros hacemos a través de las conductas en particular, generalmente nosotros lo que hacemos es diseñar modelos escalables, ¿sí? Hacemos un modelo escalable de una política en particular que puede llegar a ser, como por ejemplo, la hemos hecho con la correcta disposición de los residuos en algún momento, o con un programa que nosotros tenemos ahora que se llama el Sub y Baja, que lo que trata es de mejorar la entrada y la salida de los colegios, ¿sí? En este doble fila y demás. Después voy a mostrar un ejemplo en particular. Este modelo escalable muchas veces no es aplicable en 100% en todos los espacios, ¿sí? O sea, lo que nosotros trabajamos en la dirección es la customización de ese modelo escalable en la aplicación de una localidad o de un barrio en particular. Para esa customización, que es, creo que hoy el salto que estamos dando como gobierno, digo, antes, durante muchos años se han generado modelos para sistematizar una respuesta ante determinado problema, ¿sí? Generaba un modelo, lo aplicaba independientemente del lugar donde lo aplicaba. El salto que nosotros estamos dando con esto es, ese modelo escalable lo vamos a poder aplicar entendiendo cuáles son las características de ese lugar donde lo aplicamos, cómo es su ciudadanía, cómo piensa, cómo trabaja, cuál es su identidad con el barrio, cuáles son los problemas que son complementarios al problema que nosotros queremos solucionar. No es lo mismo, yo muchas veces lo digo, no es lo mismo aplicar una política en el Recoleta que en Lugano, ¿sí? Entonces, esas particularidades, o en Mataderos, o en Parque Patricios, en cualquier lado, digo, hay que entender cómo es ese espacio, cómo son los vecinos de ese lugar, para que esa política sea mucho más asertiva y realmente pueda mejorar ese problema que nosotros queremos solucionar. Acá viene el trabajo que hemos hecho con Mauricio, para que, agarrándonos de muchos de los indicadores generados por gobierno, nosotros realmente generamos una cantidad de datos tremenda que nosotros podemos aplicar en este sentido, ¿sí? Ahí radica un poco el diseño de esta herramienta, por qué Mauricio se suma hace ya un año a diseñar esta herramienta que nos permite trabajar en ese sentido, ¿sí? ¿Cómo venimos de tiempo, Daro? ¿Bien? Voy a pasar una parte de casos destacados de cómo lo hemos aplicado. Esta herramienta, independientemente de aplicarse, como les contaba, de pensar estratégico, o utilizarse estratégicamente para la aplicación de políticas públicas, también sirve para en otros casos, ¿sí? El primero que nosotros vamos a trabajar es el de senderos seguros. El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires ha creado este programa de senderos seguros, de los agentes de prevención, que muchas veces se los linkea con los que eran antes los senderistas escolares, ¿sí? Lo que hacen prevención en la entrada y la salida de los chicos de los colegios, que tienen un sendero establecido en cada uno de los establecimientos educativos, pero que tenía un problema. Muchas veces a estos senderistas, ni el vecino, ni la comunidad educativa de los colegios tenían noción de quiénes eran, y no se hizo una correcta estrategia de visibilización de este agente de prevención. Que independientemente de su tarea, por más que esté bien hecha, esta visibilización de que este senderista estaba en ese lugar también ayudaba a la prevención de cualquier tipo de delito. Lo que hicimos en este caso fue un trabajo de vinculación de todos los actores que nosotros venimos trabajando en la dirección. Ese es un dato que me gustaría hacer un poco de hincapié. Nosotros durante estos 7 años hemos generado vinculación
con organismos de la sociedad civil, desde la Dirección General, que para nosotros, que hacemos este cambio cultural, son los actores de multiplicación de los mensajes y de las políticas que nosotros queremos establecer. Por eso, en esto de la sociedad civil, nos vinculamos mucho con organizaciones barriales, con ONGs, con instituciones y demás que ya nuclean a muchos de los vecinos de la ciudad, y a través de eso podemos multiplicar este mensaje de cambio cultural. Entonces, como les decía, lo que hicimos nosotros acá, paso al caso concreto, fue, ustedes en violeta verán cuál es el sendero. Ese es el sendero que está establecido en ese lugar, ¿sí? Esto es la zona de Chacarita, para que se den una idea. Acá está vamos a usar esta es la zona de la estación Federico Lacroze, para que se entienda más o menos dónde estamos parados. El sendero es este que ven en violeta, lo estoy haciendo con la mano izquierda. Y este trabajo se hizo, como les decía, para vincular a estos senderistas con todas las organizaciones y con todos los actores que le eran redituables de alguna forma, o era interesante vincularlos para poder generar mayor prevención y mayor vinculación de este agente, ¿sí? En este caso, nosotros lo vinculamos, cada uno de los íconos georreferenciados en este caso son instituciones de la sociedad civil que generaban una relación con este agente y podían de esa forma multiplicar su impacto en la prevención, ¿sí? En este caso utilizamos de este lado, del lado izquierdo de la pantalla, verán todo el listado de organizaciones por las cuales a ese senderista después se generó un plan de cercanía a todas estas organizaciones. Se lo presentaba, se generaba un vínculo. Este es un diseño estratégico de cómo debería generarse ese vínculo, ¿no? Con todos estos actores debería vincularse. Acá tenemos una organización Scout, que es una organización con la cual nosotros trabajamos muy, muy de la mano. Y en este perímetro fue más o menos el perímetro, digamos, de influencia que Mauricio marca con un criterio más o menos de 2 cuadras o de 200 metros en torno a ese sendero. Es la zona de influencia del trabajo de prevención de esos senderistas, ¿sí? Sobre el lado izquierdo vamos a poder ver, obviamente, el barrio donde está aplicado, la población estimada de habitantes en este perímetro. Eso es un dato que nosotros sacamos de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires y sabemos concretamente cuántos habitantes tenemos en este perímetro de trabajo, ¿sí? Obviamente, como les decía, el listado de organizaciones en ese lugar, la organización Scout con su presencia, obviamente datos generales del lugar donde estábamos, Cava, la comuna donde nos encontrábamos, digamos, referenciado dónde estamos parados en esa comuna y en la Ciudad de Buenos Aires, la superficie que abarca este perímetro en el cual estamos trabajando. Acá hicimos una breve descripción de una zona vulnerable. Muchas veces, en estos casos, la aplicación de la política es diferente. No es que se lo toma como un lugar de mayor o menor riesgo, sino que la aplicación de la política en este caso es diferente. Esto es el barrio Fraga, el playón de Chacarita, lo que está detrás, digamos, sobre la avenida Forest, detrás de la estación de tren. Y después otros signos, bueno, estos son referencias de todos estos signos que nosotros pensábamos. Este es el informe que se generó en cada uno de los senderos al Ministerio de Seguridad de cómo estratégicamente este agente de prevención, que es parte del Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, debe vincularse estratégicamente con los actores del territorio. Esto es una aplicación práctica de cómo desde nosotros podemos utilizar una herramienta de georreferenciación en pos de hacer mucho más efectiva una política pública, ¿sí? Mauri, no sé si querés agregar algo. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. El siguiente caso es un caso particular de nuestra dirección. O sea, el caso que vimos nosotros es un trabajo externo que hacemos a la dirección, como digamos, de soporte hacia otra dirección, hacia otra área de gobierno. Este es un caso concreto de una estrategia de abordaje territorial que nosotros utilizamos con una herramienta de georreferenciación. Como les decía, en este lugar, Parque Patricios, que es la zona del parque, ¿sí? Esta es Avenida Caseros, no sé si conocen la zona.
o a un vecino nuestro de Parque Patricios. En este caso particular nosotros lo utilizamos para generar un diagnóstico del espacio verde. El espacio verde pensado en la aplicación de una estrategia de trabajo de gestión que gobierna la ciudad, tanto desde la Secretaría de Cultura Ciudadana como de otros ministerios, como puede ser Espacio Público, la Secretaría de Gestión Comunal y demás, estamos aplicando a los espacios verdes durante la gestión. Entonces nosotros dijimos, independientemente de generar obra dura, en este caso, deberíamos nosotros, toda esa política que ya hemos aplicado, aplicarla estratégicamente para el entorno y en el barrio y trabajarlo directamente con los vecinos, ¿sí? Entonces, en esta política en esta misma manera que nosotros veíamos en el caso anterior, se hizo un estudio específico de esta zona, como así también de otros 30 espacios verdes de la ciudad. Este es un ejemplo de uno de ellos. En este caso, vamos directamente a los datos. Vamos a esta parte que es el dato más duro y después vamos a lo que son los datos georreferenciados de la derecha. En este caso, obviamente nos ubica en el lugar de la ciudad que estamos parados, en la comuna en la que estamos parados, la ubicación más o menos de este parque, las limitantes, el listado de organizaciones con las cuales nosotros trabajamos, en este sentido de lo que les explicaba antes, de la vinculación y de la multiplicación de los mensajes. En este caso en particular, nosotros desde la Secretaría, en los espacios verdes, trabajamos programas de convivencia y de cambio cultural en la plaza, ¿sí? Desde la higiene, desde el cuidado de la tenencia responsable de mascotas, desde el cuidado y el respeto por el espacio público, bueno, un montón de líneas de trabajo que esto le da un carácter mucho más específico, ¿no? Sabemos dónde y con quién trabajar en este entorno para que esa política que aplicamos en el espacio verde sea mucho mejor, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que nosotros tenemos de vinculación con la sociedad civil y de apoyo para la aplicación de las políticas, indicadores que nosotros generamos en la Secretaría de Cultura Ciudadana. Nosotros en la Secretaría diseñamos o de alguna forma, junto con otras instituciones de la sociedad civil que nos ayudan y nos acompañan en esta generación, generamos el índice de la convivencia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este caso particular, ese índice de la convivencia está compuesto por diferentes otros componentes, ¿sí? Nosotros en ese caso, nosotros en este caso puntual pusimos dos de esos componentes. Uno es el porcentaje de visita a plazas y parques de manera frecuente, o sea que es un dato concreto, duro, generado por este indicador, que nos permite a nosotros saber cuál es el porcentaje de visita de esa plaza. La evaluación de la convivencia en plazas y parques, en una escala de 1 al 10, ¿sí? En este caso yo quiero frenarme un segundito. Independientemente del indicador, acá al costado tenemos la referencia de cómo se relaciona este caso puntual con el general de la ciudad, ¿sí? Tenemos el dato puntual de la zona estudiada y cómo se referencia con el máximo, con la media y con el mínimo a nivel Ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos una referencia directa a la hora de estudiar y de poder aplicar una política de cómo este lugar donde estamos trabajando, de cuál es la incidencia de este indicador con respecto al general, ¿sí? En el de arriba vemos lo mismo, tenemos 56, acá se ve un poquito chiquito, se los cuento. Tenemos una máxima de 59, una media de 53 y una mínima de 48. Estaríamos en un caso en el cual está dando bastante alto la visita, en este caso. Y el IDC global, que es el índice de la convivencia global, de la misma manera, con los mismos parámetros. Estos son todos datos que generamos desde la Secretaría y los aplicamos en esta herramienta de estrategia. Las leyendas, obviamente, de todo lo que tenemos referenciado acá al costado, y de esta manera nosotros entendemos cómo es el territorio para aplicar la política pública. Me dicen que redondee, así que lo voy a dar un poco más rápido. Estos son los programas que yo les contaba antes, que acá lo que queremos exponer es cómo se utiliza esta herramienta para entender cómo evoluciona la aplicación de una política pública en el territorio. Sub y baja, esto es Comuna 13, estamos hablando de Belgrano, Colegiales y Núñez, Comuna 13. Ustedes van a ver en verde todas las instituciones educativas que ya implementan el programa y en amarillo cuáles son las que todavía no. De esta manera nosotros generamos informes. Esta herramienta tiene otra aplicación que es
cuál es el grado de impacto, que acá no se ve, pero en otro momento lo hemos hecho, cuál es el perímetro de impacto de cada uno de estos trabajos. Entonces, acá lo que hacemos es visibilizar rápidamente en la zona en la cual ya impactó el programa, en las instituciones en cuales ya impactó, y en amarillo cuáles son las que están en plan de implementación. Esta parte a nosotros nos sirve para saber cómo evoluciona la aplicación de este programa en el territorio. De este lado simplemente tenemos la población, los habitantes, que yo les decía, en la comuna, o sea, los habitantes de la comuna, los barrios que lo comprenden, los signos convencionales, bueno, los signos, datos que son para esta charla no tan importantes. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Ahora, a veces una sola salvedad. Esta información o esta herramienta nosotros la podemos hacer concreta por todos los datos que ya recopila el gobierno de la ciudad. Nosotros tenemos una base de datos infernal, digamos, partiendo de ya el trabajo que hace la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, que es un poco la que está armando este espacio, como así también la Secretaría de Atención Ciudadana. Nosotros nos nutrimos de un montón de dato duro. Ese dato duro, que nosotros empezamos a utilizarlo para generación de políticas públicas, en este caso prácticamente le damos una aplicación estratégica, vinculándolo también con datos de la organización, de la sociedad civil, que nos permiten a nosotros canalizarla y hacerla mucho más asertiva. No sé si querés cerrar con algo y damos un ratito de preguntas. ¿Estamos con 10 minutos de preguntas más o menos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, como verán, pues en principio lo que les estábamos mostrando es un ejemplo de una serie de mapas. Por ejemplo, al caso de las plazas y parques, se evaluó todas las plazas y parques y el sistema generó el mismo listado para todas las plazas y parques de Buenos Aires. Lo que vieron fue un ejemplo. Igual que el caso de los senderos, se le hizo el relevamiento a todos los senderos de Buenos Aires y lo que vieron fue un ejemplo. Un dato adicional era que las zonas vulnerables era el caso del levantamiento de cascos, no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación, la gente que hizo los censos a nivel nacional de los espacios vulnerables. ¿Cascos blancos? Sí, cascos blancos, que tenía una cantidad de información importante, pues que puede vincularse al sistema. En el caso de las plazas y parques, cada plaza tiene un área distinta. Se hizo un método estadístico para determinar cuál era el área que influía a la plaza. Se calculó el perímetro, sobre él se hizo un área de extensión, que es la que ustedes vieron, el marco amarillo en cada una de las plazas. O sea, cada trabajo revistió un tiempo y, como verán, pues ahí pusimos 3 ejemplos, tenemos muchos más, no queremos extender tantos ejemplos, pero la idea es que la herramienta, en este caso el QGIS, a través del Atlas y base de datos espaciales con la cartografía que se dispone en la ciudad de Buenos Aires, se pueden hacer muchos ejemplos y muchos trabajos adicionales. Acá el martes estuvo la gente de la de Córdoba con Renzo y Hernán haciendo demostraciones cómo se puede utilizar la herramienta del Atlas, y ayer estuvo Antonio Vázquez haciendo un ejemplo de cómo con R se le puede añadir incluso los datos de la SUASI a este tipo de estudios que permiten también a la vez pues evaluar qué tan efectivos son estos planes. Entonces, hay mucho por hacer. Lo importante es que pues ahí está la herramienta y se están utilizando en el gobierno y en la Secretaría de Cultura Ciudadana. Sí, un comentario más. Digo, como conclusión de todo esto, que quiero hacer énfasis en un detalle, nosotros con este tipo de herramientas lo que hacemos es vincular los datos duros con los cuales nosotros generamos la gestión tradicional, digamos, a partir de reclamos, a partir de intervenciones que tienen los vecinos con el gobierno de la ciudad, y entendiendo las necesidades surgidas desde ese punto de vista, con datos que, primero, de vinculación que nosotros generamos, que se pueden georreferenciar, y la evolución de todo esto es agregarle este dato sociológico y un dato un poco más blando para entender cuáles son las particularidades de ese espacio donde nosotros estamos aplicando la política. ¿Sí? Bueno, ahora sí, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, con gusto se las podemos responder. Quería saber qué versión de Atlas del complemento de QGIS están usando y si tienen algún problema con respecto al cambio de escala cuando generan los múltiples mapas. ¿Cómo hacen para adaptar cada escala? Porque veo que hay comunas muy pequeñas y comunas muy grandes.
Bueno, eso es justamente lo que en el taller con Renzo se explicó, pero el tema de cómo él ajusta, el Atlas lo hace automático. Él le define cuál es el elemento que quiere justamente mapear y él ajusta la escala a ese elemento. Y luego todos los elementos que estén dentro de esa escala es lo que ven después en desplegado. Por ejemplo, él contaba cuántas organizaciones sociales están vinculadas con compromiso social sobre ese elemento. Eso es un proceso matemático del Atlas, o sea, habría que explicarte, es un ejercicio técnico, pero el Atlas lo hace automático. La estamos utilizando la 3.4, creo que, Horacio, ayúdame aquí, ¿cuál es la última versión que estamos en QGIS? 3.6, yo estoy utilizando la 3.4, pero la 3.6 también lo hace, o sea, la 3.2... No, el Atlas a partir de la 3 en adelante se puede hacer ese tipo de ejercicios. ¿Otra pregunta? Hola, sí. ¿Ustedes utilizan cartografía elaborada por el propio lugar o la catastral? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿con qué periodicidad actualizan esa información? Por ejemplo, la concurrencia de espacios verdes, que eso varía totalmente según la época. Bueno, acá está el gerente de la USIC. La cartografía la vamos actualizando a la medida que va publicando Veadata. La cartografía en general, la que es los ejes de vía, las plazas y parques, eso está en el portal de Veadata. Eso está actualizado cada cierto tiempo y cada vez que aparece una nueva actualización se actualiza el sistema. Incluso hay servicios WMS, WFS que lo hacen automático. O sea, nosotros ni siquiera tenemos que estar atentos si actualizaron, sino que simplemente con este servidor vemos y actualiza el sistema automático, ¿no? Y cartografía propia nuestra, sí, por supuesto, sí, el vínculo con las nuevas organizaciones aparecen, eso sí es un trabajo interno propio de la Secretaría, que a veces utilizamos aplicaciones internas para la actualización y siempre se está actualizando, pues, porque aparece nueva. Sí. Entonces, hay cartografía propia generada y hay cartografía del gobierno que está constante. En cuanto a lo que es el índice, ¿sí? Vos mencionabas el de visitas en plazas. Ahí, el índice de la convivencia se genera o se expone una vez, es anual, ¿sí? El índice general con todos los datos internos, estoy con la palabra que no me va a salir, en algún momento me va a salir la palabra, con estos índices internos que conforman al índice general, la exposición se hace anualmente, lo que no implica que nosotros no pensemos en una toma de datos particular para una política. Si en este caso nosotros teníamos que abordar estratégicamente espacios verdes, entonces es una medición específica para este plan. O sea, el índice general se expone una vez al año, pero en este caso se puede hacer una toma de ese dato concreto, de ese indicador concreto, digamos ad hoc. ¿Alguna otra pregunta? Sí, teníamos una... Me muevo yo un poquito si no caminas tanto. No sé si está contestada la pregunta. Yo quería preguntar si han utilizado este sistema también para establecer por ahí algún mecanismo para buscar información sobre, dentro de lo que son las políticas públicas, que vos bien las nombraste, que trabajan con este sistema, para trabajar por ahí algunos problemas sociales más de tipo estructurales que tiene la ciudad. No sé si por ahí se trabajó con algún caso, por ejemplo, ya que tienen datos por ahí de índice de pobreza, por ejemplo, o las diferencias entre los barrios, si el acceso, por ejemplo, a los servicios, si han trabajado con eso. Nosotros desde la Secretaría, concretamente, no hemos trabajado en ese caso puntual, lo que no implica que el Ministerio de Desarrollo Humano no lo haya hecho. O sea, los datos que nosotros nos nutrimos para hacer esto son datos de toda la organización. Nosotros tomamos los específicos para la generación de este programa en particular. Y este tipo de visión estratégica de la aplicación del territorio, nosotros la estamos como trayendo y aplicando a casos muy particulares. No la hemos usado en zonas vulnerables. El área concreta el área concreta que toma todos esos datos y
que genera políticas en ese caso, no la ha trabajado directamente con nosotros, pero sí la trabaja con estadística y censo y a través de eso genera políticas. Lo que no quiere decir que lo haya trabajado con nosotros directamente como área. Los casos puntuales son muy a pedido, el trabajo externo son muy a pedido, lo hemos trabajado con el Ministerio de Salud, con CESAC, lo hemos trabajado con el Ministerio de Seguridad, no exclusivamente con Desarrollo Humano y Hábitat. Lo que no implica que ellos no hayan tenido un desarrollo, no utilizando esta herramienta, pero sí desde datos de estadística y censos para aplicar políticas en zonas vulnerables. Hola, buen día. Mi nombre es Carlos, del IGN. Y entré unos minutos más tarde, capaz que ya se aclaró, pero mi duda es cómo miden esto de la convivencia. Yo no soy el experto. Tal vez vos podés tirarle un poco más de datos. Lo mío, otra dirección, no es la mía. El índice de la convivencia, la verdad que no quiero mentirte, porque no soy un técnico. Perdón. No sé, Mauricio, si vos querés agregarle. Sí se generan diferentes tipos de toma de datos. Lo genera el Observatorio de la Cultura Ciudadana. Lo que te invito es, si querés información concreta, después pongo mi mail y te puedo linkear con la gente, porque la verdad que aplicar acá técnica de cómo se recoge, no te lo puedo responder yo. Sí, lo que se genera es a través de ciertas sociedades con universidades y organismos de la sociedad civil, se ha generado ese indicador, se ha generado como un comité, digamos, que le da seriedad a ese indicador y a ese índice, que lo sacamos anualmente, y que tiene un montón de aristas, desde vulnerabilidad, desde conflictividad, desde de trabajo en espacios verdes, hay un montón de aristas que componen ese índice, pero si querés te paso un poco más de info o te linkeo con la gente. Hoy Mauri trabaja en el observatorio, trabaja más conmigo, entonces, o directamente vos con Alejandra Junior es la gerente operativa de ese lugar, que tranquilamente podríamos generar un vínculo para que te explique concretamente de dónde viene. Sí, hace un relevamiento en la calle, ciertamente. Hay un equipo de territorio que va a la calle, hace, como dice Nacho, hay una serie de indicadores de convivencia con el ciudadano, con el vecino, el propio vecino, cómo se interpreta el mismo cómo ve el territorio el propio vecino. O sea, hay una serie de valores que ellos hacen un relevamiento y lo hacen en distintos lugares y va durante todo el año. O sea, es el propio observatorio que tiene un trabajo interno, incluso otras organizaciones que los acompañan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que eso es todo. Dejamos acá pues el correo, si deseas contactarme para enlazarlo con la gente del observatorio. Acá está mi correo. Yo soy Mauricio Márquez Goa y el director general de Compromiso Barrial, señor Juan Ignacio Pedreira. Esos son nuestros correos. Cualquier cosa pueden escribirnos y les estaremos respondiendo. Muchísimas gracias.